Hola, te estoy dando la bienvenida a este quinto encuentro del curso de AutoCAD Mechanical. En el mismo pues vamos a estar refiriendo a lo que son las capas y los grupos de capas y cómo el AutoCAD Mechanical maneja estas cuestiones. Bueno, entre los principales aspectos que vamos a tratar, pues vamos a hacer una generalización de lo que son los conceptos generales, o sea, una parte teórica de cómo maneja el AutoCAD Mechanical los grupos de capas. Y entonces, mediante tres ejemplos prácticos, vamos a ver tres cuestiones fundamentales, que es la modificación de las capas mediante la selección de objetos. Vamos a ver también cómo vamos a crear grupos de capas y cómo vamos a usar estos grupos de capas para copiar objetos. Bueno, antes de iniciar, pues una pequeña recomendación, y es que no se use la capa 0, que es la capa que trae el AutoCAD Mechanical por defecto cuando se inicia. Ya en el encuentro referente a las plantillas, ya habíamos dicho que era conveniente guardar una plantilla donde la capa AM0 pues fuera la capa de inicio. Bueno, entrando en materia ya en lo que son los conceptos generales, vamos a ver un elemento fundamental que vamos a estar tratando ahora en este encuentro, y es lo que es la capa base. La capa base es la capa formada por capas de trabajo y piezas normalizadas. Estas capas se repiten en cada grupo de capas que creemos y se representan como AM, guión bajo, y entonces el número de la capa que le corresponde. Esto lo vamos a ver detalladamente cuando vayamos al programa. Otro aspecto que vamos a tratar son las capas de piezas, que son las capas que contienen las piezas normalizadas, y todas las capas que son de este tipo pues llevan el sufijo después de AM guión bajo, y el número pues llevan también la N. Entonces, cuando dentro de un grupo de capas estamos incluyendo un elemento de la biblioteca de piezas, pues se nos va a insertar automáticamente con una N, y pues para que sepamos que esa es una capa de pieza. Y la capa de trabajo sería la capa en la que se está trabajando o en el momento en el que estemos trabajando. También, pues bueno, un concepto general de lo que serían los grupos de capas, pues tenemos aquí que es un grupo de elementos que están asociados o relacionados en un dibujo. Y una de las principales ventajas que nos ofrece la utilización de estos grupos de capas es precisamente la posibilidad de desactivarlos y entonces poder también reducir el tiempo de regeneración del dibujo y la vista preliminar. Es decir, todas las operaciones que podíamos hacer con una capa en el AutoCAD normal, o sea, inhabilitar la capa, ocultarla, pues también lo podemos hacer con un grupo de capas en general. Quiere decir esto que, por ejemplo, si en el dibujo tenemos un grupo de capas que hemos denominado engranes, entonces pues podemos en un determinado momento desactivar esta capa para así no afectar los engranes en una operación que realicemos en el dibujo. En una forma gráfica podría decirse que, bueno, tenemos el grupo de capas, y el grupo de capas entonces va a estar formado por una capa base, que ya hemos dicho que era un grupo de capas normalizadas, y está formado también por capas de piezas en caso de que agreguemos alguna pieza de la biblioteca de contenido. Bueno, vamos a dirigirnos ya al programa. Para ello yo he preparado primeramente, para explicarte los conceptos teóricos que acabo de dar, he preparado este pequeño dibujo donde tenemos la sección transversal de un cilindro. También le he agregado aquí un perno hexagonal M10 y bueno, una cota que nos está referenciando el diámetro exterior, además de su respectivo rayado. Para esto yo he creado la capa, el grupo de capas que se llama sección. Podemos ver aquí, si desplegamos el menú, vemos aquí cuántas capas componen al grupo de capas sección que yo acabo de crear. En este caso, ¿cuál sería nuestra capa base? Pues nuestra capa base sería la capa que está formada por todas las capas normalizadas, que serían AM0, AM4, AM5, AM7, AM8 y AM9. Y entonces, ¿cuál sería nuestra capa de pieza? Pues bueno, nuestra capa de pieza sería entonces la capa AM0-0N, que sería la capa correspondiente al contorno exterior del tornillo que he agregado de la biblioteca de piezas. También estaría la capa AM-7N, que sería la capa que corresponde aquí a las líneas de centro de este tornillo. Y también tendríamos la capa AM-012N. Bien, una de las ventajas que nos brinda el AutoCAD Mechanical
es que automáticamente nos agrega la capa correspondiente a los elementos que vayamos agregando. O sea, es algo que en el AutoCAD teníamos que hacerlo de forma manual, pues ya el AutoCAD Mechanical nos lo hace automáticamente. Si abrimos aquí nuestro administrador de capas, podemos ver aquí que en los objetos asociados vamos a tener una descripción de para qué se usa cada capa. Como por ejemplo la capa AM4 que está en color verde y grosor de línea tiene 0.25 milímetros, pues es la correspondiente al cálculo de objetos finos, cálculo de objetos y cálculo de objetos gruesos, entre otros. Por ejemplo, las líneas de centro, que son las compuestas por la capa AM-7, tiene un grosor de 0.25 milímetros y puedes ver que precisamente su utilización es para línea de centro fina, línea de centro y círculo de agujero, entre otros. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si nosotros agregamos una capa de contorno, o sea, un objeto de contorno como este círculo, y venimos y lo rayamos, y automáticamente cuando yo dé clic en el rayado que acabo de hacer, pueden darse cuenta de que si vengo aquí al inicio, pues esto estaría incluido en la capa 8. Bueno, para pasar ya a lo que sería la parte práctica, yo he preparado este dibujo, el cual lo voy a dejar en la descripción del video. Aquí vamos a ver cómo vamos a implementar los 3 casos prácticos que ya había mencionado que íbamos a hacer. Antes de empezar, me gustaría decirte que sería conveniente para realizar los tutoriales que vamos a ver en este video, pues que configure tu espacio de trabajo como yo lo voy a hacer ahora. Yo en lo particular le voy a agregar lo que es la barra de menú, ya que por defecto el programa no lo trae. El programa viene por defecto con esta pestaña, pero bueno, no viene con la barra de menú. Lo primero que voy a hacer es venir aquí. Voy a guardar el espacio actual de trabajo para no causar modificaciones en el que trae el programa por defecto. Le voy a poner mi nombre. Y entonces ahora voy a proceder a modificarlo aquí en personalizar. Bien, entonces aquí voy a seleccionar mi espacio de trabajo, que es el que acabo de guardar, y voy a activar la barra de menús. De igual forma, también me voy a dirigir aquí a la cinta de opciones, específicamente a la pestañita de grupos, y dentro de estos grupos voy a ir a lo que corresponde a la parte de inicio, y aquí en inicio capas, en la primera fila, pues entonces yo le voy a agregar el acceso directo correspondiente a lo que es el administrador de grupo de capas. Lo voy a seleccionar y lo voy a arrastrar. Aquí voy a explicar los cambios. Y voy a aceptar. Bien, ya tengo mi barra de menús aquí arriba. Y como pueden ver, aquí en lo que sería entonces el grupo este de las capas, vemos que se me ha agregado el acceso directo al administrador de grupos de capas, que es el que vamos a utilizar en este encuentro. Bien, el primer caso práctico que vamos a ver, que es la modificación de las capas mediante la selección de objetos. ¿Qué vamos a hacer en este primer caso práctico? Pues bueno, estas 2 líneas de centro que vemos aquí, como puedes ver, pertenecen al grupo de capas ingeniería, precisamente a la capa AM0. Pues lo que vamos a hacer es, ya vimos que la capa correspondiente a la línea de centro es la capa 7, y entonces lo que vamos a hacer sería mover estas 2 líneas a la capa que contiene este eje del motor que está aquí, que es precisamente la capa AM7. Para ello vamos a iniciar el comando desplazar a otra capa, que sería el comando AM Light Move. Nos está diciendo que designemos los objetos que deseamos mover. En este caso serían estos 2 objetos. Vamos a presionar Enter. Ahora me va a decir que especifique la nueva capa usando objetos. Para ello vamos a usar
Vamos a clicar aquí la línea central del motor. Y como pueden ver, ya hemos trasladado, desplazado las dos líneas de centro que están aquí a la capa correspondiente que tiene aquí la línea de centro del motor. El comando que acabamos de utilizar, que es el comando am-line-move, también lo podíamos acceder a él mediante la barra de menú. Podríamos venir aquí a modificar, aquí en propiedades, vamos a ver aquí donde dice desplazar a otra capa. Y pues bueno, estaríamos haciendo lo mismo. Podemos ver aquí en la barra de comandos cómo se refleja el comando am-line-move. Bueno, para el segundo ejemplo práctico, pues lo que vamos a hacer en este caso sería crear un nuevo grupo de capas que se llame engrane. Y entonces vamos a mover este engrane que está aquí, que como vemos actualmente se encuentra en el grupo de capas Ingeniería AM0. Pues lo vamos a mover a un nuevo grupo de capas que yo voy a crear en estos momentos. Pues bueno, vamos a teclear el comando am-lgmove. Entonces ahora me va a pedir que designe el objeto que deseo mover. Vamos a designar nuestro engranaje. Vamos a apretar Enter. Entonces me va a decir que especifique un nuevo grupo usando objeto o escriba el nombre del grupo. Bien, ¿qué quiere decir que especifique un nuevo grupo usando objeto? Que si yo le doy clic a otro objeto que esté incluido en otro grupo de capas, pues él me va a mover el engranaje completo a ese grupo. Pero bueno, voy a presionar la tecla Enter. Y entonces se me va a abrir el administrador de grupo de capas. En este caso, pues voy a venir aquí, presionar este botón, nuevo grupo de capas, y le voy a denominar engrane. Voy a presionar Enter, voy a darle a aplicar, voy a darle a aceptar. Y entonces me va a decir que se está encontrando una referencia al bloque year, well, go, show y lo que sigue, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Pues que me está preguntando que si yo deseo mover el engranaje y todas las capas que contienen al engranaje. Vemos aquí que el engranaje tiene un contorno exterior, que es la capa M0. Tiene dos líneas de centro, que serían la capa AM7. Y tendría la capa AM8, que sería el rayado rojo este que vemos aquí. Así que bueno, le voy a dar que siga todo, ya que deseo mover el engranaje completo hacia el nuevo grupo de capas que yo acabo de crear. Voy a darle que sí. Y bueno, vemos aquí que si yo doy clic en el engrane, pues vamos a ver que ya actualmente se encuentra incluido en la capa, en el nuevo grupo de capas que yo acabo de crear. El comando am-lgmove también podemos acceder a él mediante aquí en nuestra barra de menús. Presionamos modificar, propiedades, y aquí está desplazar a otro grupo de capas. De igual forma voy a mover la tapa esta del cubre juntas que vemos aquí. Esta tapa de cubre juntas que está aquí la vamos a mover a un nuevo grupo de capas. Vamos a presionar nuevamente el comando, o bueno, podemos ir directamente a este acceso directo que ya te había dicho en el espacio de trabajo cómo agregarlo aquí. Yo voy a agregar un nuevo grupo de capas que se llame cubre juntas. Para ir practicando lo que hemos visto, voy a crear otro grupo de capas también que se llame cojinetes, y voy a darle a aceptar. Como mismo hemos hecho en el ejemplo anterior, vamos a venir aquí a modificar propiedades, desplazar a otro grupo de capas, o puedes teclear directamente el comando am-lgmove. Vamos a seleccionar el cubre juntas, presionamos Enter, volvemos a presionar Enter, y entonces vamos a darle doble clic a la capa cubre juntas, le damos a aplicar, le damos a aceptar, le damos sí a todo. Y como podemos apreciar, ya hemos agregado el cubre juntas al nuevo grupo de capas que acabamos de crear. Vamos a repetir lo mismo, pero para los cojinetes. En este caso, pues vamos a seleccionar este cojinete. Vamos a seleccionar este cojinete que está aquí. Y vamos a seleccionar este cojinete que está aquí. Presionamos Enter. Volvemos a presionar Enter. Damos doble clic. Bueno, ya en este caso no es necesario, ya que es el cojinete el que aparece seleccionado por defecto, ¿no? Damos a aplicar.
Presionamos aceptar. Y bueno, vemos aquí que ya los 3 cojinetes pues se encuentran incluidos dentro del grupo de capas cojinetes que yo acabo de crear. Bien, ahora, ¿cómo podemos usar estos grupos de capas para copiar objetos? Pues bueno, lo primero que vamos a hacer es utilizar la herramienta de mejorar la visibilidad. Para ello vamos a venir aquí a herramientas, nos vamos a dirigir a donde dice capas y grupos de capas y aquí vamos a venir donde dice mejora de la visibilidad. Entonces pues bueno, vamos a decir aquí que en los grupos de capas que estén inactivos pues que se señalen con el color gris. De igual forma pues podríamos marcar aquí no solamente usar color sino también que se bloqueara las capas que estén inactivas o que se inutilizaran, ¿no? ¿En qué consiste esto? Pues bueno, en que si damos a aceptar, como podemos ver, ya que nuestra capa de trabajo actual, un concepto que vimos al inicio, sería nuestra capa, la capa base que contiene a los cojinetes, pues todo lo que no pertenece a esa capa, vemos que se marca en el color que ya designamos. De igual forma, si yo vengo aquí y decido como capa de trabajo actual la capa ejes, vemos que entonces se nos marcan del color que marcamos anteriormente todo lo que no pertenezca al grupo de capa ejes que vemos aquí. Bueno, ¿cómo podemos copiar ahora los objetos que componen un grupo de capas? Pues bueno, para ello vamos a teclear el comando am copy lg. Nos va a decir que introduzcamos el nombre del grupo de capas o que designemos el objeto. Esto lo podemos hacer de varias formas. Podemos teclear directamente la capa ejes, que sería el nombre que tenemos aquí. Presionamos enter. Me va a decir ahora que designemos objeto. Ya por defecto nos aparece designado. Volvemos a presionar enter y entonces nos está diciendo que introduzcamos el nuevo nombre del grupo de capas que le vamos a dar a la copia de este objeto que vamos a hacer. Para ello le voy a denominar ejes 1. Voy a presionar enter. Voy a especificar el punto base y entonces pues lo voy a desplazar a este pequeño cajetín que tengo aquí. Y ya de esta forma habríamos copiado totalmente el grupo de capas y los objetos que lo incluyen estarían incluidos en el grupo de capas ejes 1. Esto de igual forma lo hubiéramos podido hacer designando el objeto. Podemos volver a teclear el comando para probar. am copy lg. Presionaríamos enter. Si no sabemos el nombre del grupo de capas o bueno, no queremos ver aquí, podemos presionar aquí el signo de interrogación y nos va a poner aquí todo el grupo de capas que tenemos actualmente creado, ¿no? Entonces bueno, de igual forma podemos también presionar enter y designar el objeto, dar clic directamente encima del eje. Volvemos a presionar enter. El nuevo grupo de capas voy a ponerle ejes 2. Presionamos enter. Seleccionamos el punto base y de igual forma podemos hacer la copia del grupo de capas. Bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerden que estos dibujos los voy a dejar en la descripción del video. Muchas gracias por prestar atención y por motivarme y animarme a seguir haciendo videos. Muchas gracias.